todo eso. Hasta aquí el mundo, el entorno. Ahora vamos al yucca. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo se origina? ¿Qué nos podemos esperar? ¿Cómo trabajar eso? El yucca es uno de los frutos maduros del Concilio Vaticano II. No se lo tienen que imaginar de que se reunieron algunos ahí a cranear algo bueno. Catecismo Vaticano II, 1962-65, por intuición de Juan XXIII, Pablo VI lo reabre, porque a la muerte del Papa, bueno, hubo que recomenzar todo, lo reabrió, lo clausuró y puso en marcha una reforma de la Iglesia. Yo me acuerdo porque daba teología, y en ese momento en Roma se criticaba mucho al Papa. Los diarios le ponían chistes, bromas, viñetas, lo ridiculizaban, lo criticaban. Bueno, personalmente también es un santo y un gran Papa, quizás el mayor de los últimos 200 años. Por la cruz que le tocó llevar y por lo que hizo y porque realmente comenzó la gran reforma, no sé, yo le rezo, será porque también lo conocí, no termino, pero es el gran Papa del Concilio y creo que es el gran Papa también que hizo madurar un montón de los frutos que hoy nosotros estamos gozando en la liturgia, en la comunidad, en la reforma de la Iglesia, en muchas cosas. Tenemos ahí Pablo VI. Juan Pablo II convoca el Sínodo Extraordinario del 85 a 20 años del Concilio. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Vamos a decirlo pronto. Habían pasado 20 años del Concilio y en la Iglesia habían aparecido también, junto con muchas posibilidades, muchas crisis. La crisis de la verdad, se decía en ese momento, y de la moral. En Europa, el bienestar había traído una relatinización de todos los principios y se hablaba de recristianizar Europa. En la moral, también, no solamente la moral sexual, la píldora, la humana vita, ni qué sé yo. Yo creo que hoy en día lo más escandaloso es la moral económica. Hoy en día creo que nadie se confiesa de pagar coimas y cobrar coimas. Yo escuché muy poco de eso, pero veo muy mucho en la calle. Capaz veo más coimeros que chicas por ahí. Sin embargo, eso está ausente de la moral. Lo económico, lo social, lo familiar. O sea, pensemos moral, pero en el amplio espectro de valores a cultivar, de valores a vivir y valores que dan vida. Temas que se debatían en ese momento, año 85, ¿de dónde nacemos? ¿De dónde viene todo eso? Los países del este están en crisis y el fin del comunismo. Yo estudiaba en ese tiempo en Europa. Y, vamos a ver un chivito, yo estudié ciencias políticas y sociales. En el año 74 nos enseñaban ya el fin del comunismo. Y visité países del este en ese momento. Y uno ya estaba a la vista que eso ya se desmoronaba. O sea, nadie, no hacía falta que lo tumbaran. Todas las bases de los países del este soviéticas en el Mediterráneo y el Medio Oriente, qué sé yo, en ese momento apuntando misiles contra Europa. A fin de los 90 estaban apuntando misiles de la OTAN contra el resto. Y después, hoy en día apuntan misiles de ricos contra pobres. ¿O acaso no se muere un montón de gente tratando de escapar de la miseria, la riqueza en Europa? Son miles. Entonces, ¿cómo cambió ese mundo? Y en ese momento ya se decía, en el año 9-11-89, cayó el muro, muchos diarios titularon, títulos más o menos así, en un tiempo yo me los junté de varios países, explota la paz. Como que se moría el gran diablo, y entonces iba a haber una paz universal y vamos a progresar, todo este planeta iba a ser un jardín. Pero después creo que nunca hubo tantas guerras como después que se murió el diablo,
el comunismo estalla el neocapitalismo. En América Latina en ese momento estaba el gran debate de la teología de la liberación. En la Iglesia ese gran avance de los movimientos, la crisis de las instituciones tradicionales de la Iglesia, de los religiosos, de las religiosas, de las congregaciones, de las órdenes, de los seminarios, de las parroquias, el relativismo moral y cultural y el final de la famosa era del 68, que todos esos grandes revolucionarios, Convendit y todo eso, terminaron en grandes capitalistas y dirigentes políticos bien pagados. En ese contexto, Juan Pablo II pidió a los obispos poner en práctica el Concilio Vaticano II en todas sus diócesis. Y al cardenal Ratzinger le pidió que redacte un catecismo al final, porque los obispos pidieron un catecismo. Y un catecismo que tenía que estar escrito por todos los obispos, como pedirle un imposible, ¿no?, de todo el mundo. Y Ratzinger, en el prólogo de Yucat, fíjense, léanlo ahora y se van a acordar de todo esto, porque él hace memoria en el prólogo del librito de todo eso. Y una comisión que parecía, se encargó de lo que parecía imposible, se hizo realidad. Ahí trabajó mucho un argentino, Carlos. El Catecismo Mayor entonces nació. Nació el Catecismo Mayor, Catecismo de la Iglesia Católica, que un poco se parece al famoso Catecismo Mayor Pío X. O sea, un poco era, un catecismo que nos ayude a encarrilar esto, que nos ayude a poner un poco de orden en la cabeza y en las ideas. Promulgado con la Depositum Fidei, lo promulgó Juan Pablo II, ahí está la fecha del 92, pero lo promulgó no con la idea de que el catecismo grande tenía que ir en mano directa a los fieles, y menos a los estudiantes. No porque no lo pudieran leer, sino porque no está pensado el nivel, la teología, la fuente. Textos de referencia para los catecismos y compendios de diferentes culturas, fuentes de doctrina segura, fundamentado en la Sagrada Escritura, liturgia y magisterio, textos de referencia para todos los pastores, base para componer los catecismos, lo que nos sustituye, alienta y facilita la redacción de los catecismos locales. Nunca se pensó en un catequizando como usuario final. Nunca. Eso lo pueden leer en el prólogo del Catecismo Grande. Basta leer eso para decir que eso, poner eso en la mochila de los estudiantes, no anda. Aquí, esto me lo enseñaron en los encuentros con jóvenes. A mí me hicieron estudiar ese catecismo y me vacunaron. Después de leer eso y tener que dar exámenes de eso, no tenía más ganas de agarrar un libro católico. En colegios secundarios, universidades se pone o se usa para poner en claro lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que rezamos. Eso es un poco el fondo del por qué. Pero a lo mejor nos olvidamos de algunas cosas. Todo lo que está en el catecismo es importante. Y los catequistas, especialmente los del secundario, los universitarios, lo tienen que saber. Los sacerdotes, las religiosas. Creo que es un texto para noviciados. Todo eso hay que saber, porque está toda la doctrina general. El Yucat, Catecismo Joven, ¿cómo nace entonces? Ahí vimos primero la génesis del Catecismo Grande, ahora vamos al Catecismo Joven. Nace en un contexto eclesial y cultural centroeuropeo, porque nace en esos tres países, Alemania, Austria y Suiza. Es alemán, la relación Schenberg. La realidad de esta juventud alemana es alejada y alejándose cada vez más de toda realidad religiosa. Incluso en los países del este que antes eran tan practicantes, la misma Polonia. Yo hablo con mis compañeros polacos y se le están parando los pelos o lo están viviendo como yo. Pero es una realidad en los países del este. Y hay que tener en claro que en esos países el comunismo, el ateísmo,
realmente inyectó en la sociedad y en la cultura un agnosticismo increíble. O sea, no es que se murió el diablo y se convirtieron. Cosas nuevas. La misma Rusia está convertida. Ideológicamente puede ser, políticamente, alianza, economía, no sé. Pero desde el punto de vista de los valores y de la religión, la problemática es muy seria. La sociedad no se siente más interpelada, interpretada ni convocada por las iglesias. En esos tres países, los católicos, en algunos lugares llegan al 50, en otros menos, en algunas regiones un poco más, y entonces ahí se habla de iglesias como de también protestantes. Y el fenómeno es más cristiano que en otras religiones. ¿Qué es lo que pasa? En esos países hay mucha migración musulmana. Y es interesante que la juventud musulmana continúa creciendo y practicando. Y la juventud cristiana, católica o protestante, no. Uno de cada 4 y la otra es 3 de cada 4. Es engañoso guiarnos para pensar que esa juventud se guía por las grandes manifestaciones. Ahí va a ir. El problema es después. El antes y el durante. Las grandes celebraciones a eso se convocan. La juventud desea información religiosa pluralista porque no confía en la enseñanza oficial de la Iglesia. Esto es terrible, pero nace de los estudios que hay de la juventud de esos países. Yo quiero saber de religión, pero no quiero que me la enseñen los curas. Porque me la van a querer meter. Es un poco, digamos, la rebelión, digamos, contra los estados o el sistema totalitario que vivieron hace unas décadas atrás. La otra cosa, ve que no responde a sus necesidades, en los escándalos en las iglesias amplificados por los medios, o sea, sobre todo se refiere a los escándalos de curas, la discriminación de fieles. Entonces, es como una sociedad que se volvió muy igualitaria y no entiende por qué la iglesia tiene que tener, digamos, escalafones. La encuesta Shell. Esta es una encuesta que se viene haciendo desde los años 50, cada tantos años en Europa, en Alemania. Y entonces tiene el valor, como todo lo alemán, de ser perenne, ¿no? Que hacen una vez un estudio. Y estos son los resultados de la última encuesta. Sobre 24 valores perennes pensados en los años 50 hasta ahora, hoy en día los 4 últimos son creencia en Dios, orgullo nacional, política y tradición. Y los primeros, amistad, pareja, vida familiar y autorresponsabilidad. Fíjese que en los primeros no está la economía, no está el trabajo, no está el estudio. No porque no sean importantes, sino quizás en una sociedad donde eso más o menos está logrado. Pero ahí está el acento. El origen concreto del Yucat, ¿dónde nace? Una periodista en la presentación del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica le planteó al cardenal Schönborn: este catecismo no lo entienden mis hijos y por eso no lo voy a comprar. Era en la conferencia de prensa, bien organizada como hacen ellos, el cardenal había mandado su speech y qué sé yo, y la que preguntaba era una periodista, entre las más famosas de Austria, católica, practicante, escritora, y le mandó en boca de jarro eso y le arruinó la conferencia de prensa, porque a eso se unieron otros, había también, estaba el director de otra editorial, Meissner, y se dieron en una crítica muy grande. O sea, es una cosa muy buena el compendio, pero la juventud mira, los chicos no lo van a leer, no lo van a entender, ¿para qué lo voy a llevar? ¿No? Eso pasó. Ese accidente fue la cuna del Yucat. 2 sacerdotes, un director editorial y autor y una periodista, que era la que quedó, se pusieron a relatar algo inteligible para los jóvenes, que eran sus hijos. Los 2 laicos, la laica y el laico, tenían jóvenes, adolescentes.
Los dos curistas trabajaban en pastoral universitaria y en catequesis. El cardenal Sherman se entusiasmó cuando vio el proyecto y le habló a Benedicto: mire que hay un grupo allá que quiere hacer eso, qué sé yo, todo. Y Benedicto le dijo: bueno, si lo hacen, yo le voy a escribir el prólogo. Además hay que saber que, digamos, dentro de la iglesia alemana, en la concepción de los alemanes, Sherman es el ala, digamos, más liberal y Ratzinger era la más conservadora, digamos. El romano y el austríaco, porque Ratzinger vivía mucho tiempo en Roma como presidente de la conferencia. Entonces, ese mundillo acá estaba, aunque después en la realidad no es tan así. Y ese es el origen del local, concreto. Entonces, nace en la cabeza de laicos que reacciona a una presentación de la religión, a una presentación del Evangelio esquemática, muy doctrinal y fuera de un contexto. Lo que quieren hacer entonces y con eso terminamos, ¿ve? Con galope esto es contextualizar y bajar al lenguaje de los jóvenes los mismos contenidos que están en el catecismo de la Iglesia Católica. O sea que si ustedes quieren ir a buscar novedades en el Yucat, no las van a encontrar porque no hay. Están los textos de referencia y todo eso. Pero el Yucat es el primer pasito de algo más grande. Yo creo que para el planeta Ciber, el Yucat es viejo. Y hay que pensar, y se está pensando, en un Yucat que esté en una tablet donde con el dedito se hace así y se ve el video, se escucha a Einstein, se escucha a Juan XXIII abriendo el concilio, se escucha a Pablo VI, se escucha a Benedicto, se escucha a poetas, se escucha música, se ve. Porque la juventud del Ciber va a relacionarse con la catequesis y con nuestro evangelio con un lenguaje diferente. No vamos a tener que cambiar el contenido, pero nuestro lenguaje, nuestra manera de llegar y el contexto en el cual nos vamos a presentar. Tenemos que presentar y pensar siempre, cada vez más, en este mundo de hoy, como en un planeta, como en una nave, en la cual estamos yendo todos juntos. Y con esto volvemos a un principio fundamental de la Iglesia, desde los primeros tiempos, que a mí me gusta terminar así, con esto termino. Las tres patas de la evangelización. Para mí, las tres patas son el anuncio del Señor resucitado. Siempre les digo, preocúpense más de anunciar al Señor resucitado que a controlar la moral de los chicos. Dejen que Dios haga lo que tiene que hacer. Eso no quiere decir que digan que todo está bien. A los cursillos de cristiandad a veces les digo, más divorciados, separados, juntados, drogadictos, chupados, llevan mejores. Anúnciale al Señor. Dejen que el Señor trabaje. Yo creo que Dios tiene salvación para todos, pero a lo mejor no es el camino que nosotros le queremos poner. El anuncio del Señor resucitado, el anuncio completo. El valor del testigo. Tenemos que ser testigos creíbles. Muchos de los problemas de nuestra catequesis y qué sé yo vienen por la no credibilidad de los testigos. Los escándalos
que acompañar al Papa, está haciendo un gran trabajo de limpieza. Habla muchas veces Benedicto en su discurso de dos palabras: purificación y misericordia. Y es un trabajo duro, pero lo está haciendo. Y creo que tiene que seguir. El valor de los testigos, de todos los testigos. El testimonio. Y tercera pata, las obras de caridad. No pueden faltar. En la catequesis y en los testigos, con el anuncio, tienen que ir las obras de caridad. Esas son las tres cosas que para mí cambian el mundo, conquistan a la gente. El Yucat, con los nuevos lenguajes con los cuales se está preparando, se está trabajando, porque el Yucat no es un libro, el Yucat es una gran organización de mucha gente que continúa trabajando, que se reúne, que una parte importante de lo que se paga del Yucat va para mantener eso, porque se está preparando el Yucat de la doctrina social, el Yucat de otros aspectos, ¿no? Pero también el desarrollo de nuevas plataformas de catequesis. Todas esas cosas van a ser medios, pero en nosotros están las tres patas. Y a mí me gusta, y con esto termino, catequizó mucho más Teresa de Calcuta que muchos de nuestros catecismos. Catequizó incluso a no creyentes y todavía catequiza. Y fíjense ella cómo practicaba